Escucha esta historia hasta el final, porque es una verdad que podría cambiar tu vida desde adentro hacia afuera. El protagonista, llamado Mateo, siempre creyó que el éxito era algo que se medía en conquistas visibles y aplausos ajenos. Durante años corrió detrás de metas que brillaban por fuera, pero que en silencio le consumían la paz que nunca admitía haber perdido. Su corazón latía al ritmo del miedo a quedarse atrás, como si cada logro fuera apenas un parche para un vacío más profundo. Él pensaba que algún día, cuando llegara allá arriba, finalmente se sentiría completo y digno de sí mismo. Pero ese día nunca llegaba, y cada victoria lo dejaba más confundido que la anterior. Sin embargo, todo cambió cuando una línea invisible se quebró dentro de él sin aviso previo. Y fue ese quiebre que lo obligó a mirar hacia donde nunca había querido mirar, su propio interior. Mateo caminaba por la ciudad rodeado de luces, ruido y prisa, convencido de que esa energía lo impulsaba. Pero en realidad lo distraía del silencio incómodo que llevaba años evitando enfrentar. Las vitrinas le devolvían su reflejo triunfal, aunque detrás de esa imagen había un cansancio que nadie veía. Cada meta cumplida era celebrada por otros, pero en su pecho resonaba un eco que preguntaba, ¿y ahora qué? Él respondía ocupándose más, llenando cada minuto con tareas que lo mantenían lejos de sus dudas. Creía que detenerse era perder, y que sentir era un lujo para quienes no aspiraban a grandes cosas. Pero la verdad es que se había convertido en un fugitivo de sí mismo sin siquiera sospecharlo. Y esa fuga diaria lo acercaba, sin saberlo, a un colapso inevitable. A veces despertaba en mitad de la noche con la sensación de estar viviendo la vida de otra persona. Se preguntaba si realmente quería todo aquello que tanto se esforzaba por sostener. Pero la idea de abandonar el camino que todos admiraban le parecía una traición imperdonable. Así que tragaba sus dudas y se repetía que todo sacrificio valía la pena por la gloria futura. Sin embargo, cada mañana sentía un peso más grande sobre los hombros y un brillo menos intenso en la mirada. La presión era tanta que ya no distinguía si perseguía un sueño o huía del miedo a no ser suficiente. Aún así, seguía avanzando, porque detenerse significaba enfrentarse al silencio interior que tanto aterraba. Ese silencio que, aunque él lo ignorara, comenzaba a gritar desde dentro. La gente lo veía como un ejemplo de disciplina, enfoque y determinación, y él actuaba conforme a ese papel. Sonreía, afirmaba sentirse motivado y nunca mostraba la grieta que se abría lentamente bajo su fachada. Vivía pendiente de la aprobación externa como si su valor personal dependiera de cada aplauso recibido. Y en ese proceso fue perdiendo algo mucho más valioso que las metas por las que tanto luchaba. Perdió la conexión con su propia alma, esa brújula que un día había guiado su deseo auténtico de crecer. Cada logro era un ladrillo más en un muro que lo separaba de sí mismo sin que él lo notara. Y aunque todos lo celebraban, nadie veía cómo poco a poco se apagaba la luz que lo hacía único. Ese apagamiento lo acompañaba como una sombra silenciosa, más fiel que cualquier éxito alcanzado. Un día, mientras revisaba su agenda repleta, sintió un mareo extraño que lo obligó a detenerse. No era cansancio físico, era algo más profundo, una señal que su interior ya no podía seguir ignorando. El papel temblaba entre sus manos mientras una sensación de vacío le atravesaba el pecho. Por primera vez sintió miedo, no de fallar, sino de no saber quién era sin todo lo que había construido. Ese instante fue como un espejo emocional que le mostró un reflejo que jamás había querido ver. Una versión suya agotada, perdida y atrapada en un ritmo que no pertenecía a su esencia real. Y aunque quiso sacudirse ese momento, la verdad ya había sido revelada en su interior. Nada volvería a sentirse igual después de esa breve, pero poderosa, grieta de conciencia. Intentó continuar con su día como si nada hubiera pasado, repitiendo viejas rutinas para calmarse. Pero el pensamiento regresaba una y otra vez, clavándose como una pregunta inevitable. ¿Qué estoy persiguiendo realmente? Resonaba en su mente con insistencia inquietante. El mundo exterior parecía seguir igual, pero su mundo interno se había movido profundamente. Sentía que caminaba por un puente que comenzaba a derrumbarse bajo sus pies sin aviso previo. Y cada paso que daba era una mezcla de ansiedad,
duda y un anhelo misterioso de detenerse. Ese anhelo, aunque pequeño, llevaba una verdad que empezaba a encenderse tímidamente. Una verdad que le pedía valentía para mirar hacia adentro, donde siempre había temido mirar. Esa noche, sentado frente a su ventana, observó la ciudad iluminada con una extraña distancia emocional. Era como si las luces que tanto admiraba ahora revelaran algo que antes había estado oculto. Cada edificio le parecía una metáfora de sus propias construcciones internas, firmes pero vacías. Sintió ganas de llorar, no por tristeza, sino por la revelación de haber vivido desconectado de sí mismo. El silencio de la noche le ofreció un espacio que le resultaba incómodo pero necesario. Un espacio donde su alma, por primera vez en años, podía hablar sin ser interrumpida. Y lo que escuchó dentro no fue acusación, sino una súplica de honestidad y autocompasión. Una invitación a un viaje interior que él ya no podía posponer. Mateo recordó su infancia, cuando soñaba con grandeza, pero desde un lugar limpio y auténtico. Soñaba no para impresionar, sino para expresar lo mejor de sí al mundo sin miedo ni máscaras. Ese recuerdo llegó como un susurro que removió la capa dura de su ambición desmedida. Y por primera vez entendió que no había perdido sus sueños, sino el motivo por el que los perseguía. Esa comprensión lo llenó de un temblor emocional que mezclaba nostalgia con esperanza. Era como si una puerta olvidada se abriera dentro de él, dejando pasar una luz cálida y verdadera. Una luz que le recordó que el éxito nunca estuvo fuera, sino en la persona que él se estaba convirtiendo. Y esa verdad, aunque simple, comenzó a cambiarlo desde adentro. Mientras esa nueva claridad lo invadía, también sintió el peso de todo lo que había ignorado. Los años de prisa, de exigencia constante, de silencios guardados, cayeron sobre él como una lluvia fría. Pero en esa lluvia había una limpieza, una purificación emocional que no había permitido antes. Entendió que enfrentar la verdad no lo debilitaba, sino que lo hacía más real y humano. Que aceptar su vacío era el primer paso para llenarlo con algo verdadero y duradero. Y que por primera vez en mucho tiempo no necesitaba aparentar fuerza para sentirse digno. Ese descubrimiento lo dejó en un estado de vulnerabilidad luminosa, como una herida que empieza a sanar. Y supo que estaba al borde de un viaje completamente nuevo. A medida que la noche avanzaba, Mateo sintió que algo se reorganizaba dentro de él. No era una decisión concreta, sino una disposición interior hacia la verdad que había evitado. Sintió una calma que no provenía de logros, sino de la aceptación profunda de sí mismo, y comprendió que ese sería el inicio de un camino distinto al que había seguido hasta ahora. Un camino que lo llevaría a descubrir el verdadero significado del éxito desde adentro. Un éxito que no dependía de reconocimiento, sino de carácter, fe y visión interna. Esa revelación marcó el inicio silencioso de su transformación más importante. Y sin saberlo, Mateo acababa de dar el primer paso hacia una vida que por fin se sentiría suya. A la mañana siguiente, Mateo despertó con una sensación extraña, como si algo dentro de él hubiera cambiado de forma silenciosa. No había pasado nada externo, pero su interior parecía hablar en un idioma nuevo y profundamente honesto. Mientras preparaba su café, sintió que la rutina ya no tenía el mismo peso mecánico de siempre. Era como si cada movimiento revelara una verdad escondida que antes se negaba a escuchar. Sin embargo, también apareció un temor sutil, ese que surge cuando la vida comienza a desmontar antiguas certezas. Temor a perder la identidad que había construido con tanto esfuerzo para sostener su orgullo. Pero junto a ese temor, también emergía una chispa de curiosidad, pequeña pero luminosa. Una chispa que le preguntaba suavemente si estaba listo para descubrir quién era realmente. Salió a la calle con paso lento, observando la ciudad con una mirada que no había usado en años. Todo parecía igual, pero él ya no lo era, y esa diferencia cambiaba completamente su percepción. Las personas caminaban apresuradas, atrapadas en metas invisibles que quizás tampoco les pertenecían. Y por primera vez, Mateo se vio reflejado en esa multitud que corría sin preguntarse por qué. Sintió una mezcla de compasión y tristeza, como si entendiera el cansancio silencioso que todos cargaban.
ese cansancio que él mismo había sentido durante tanto tiempo sin admitirlo. Pero ahora, en medio del ruido urbano, escuchó una quietud interior que antes no sabía que existía. Una quietud que le mostraba que la vida no pedía velocidad, sino presencia. Mientras avanzaba por la avenida, su teléfono vibró con notificaciones, recordándole pendientes y compromisos. Por costumbre, extendió la mano para responder. Pero algo en él se detuvo mitad de movimiento. Era como si una fuerza interna, suave pero firme, le pidiera un respiro antes de volver a la inercia. Decidió guardar el teléfono sin mirar la pantalla, un gesto simple pero profundamente simbólico. Sintió un ligero temblor al hacerlo, como si desobedeciera una regla tácita de su vida moderna. Pero esa pequeña rebeldía le generó un alivio inesperado, una sensación de libertad íntima. Era la primera vez en mucho tiempo que actuaba a favor de su paz y no de sus obligaciones. Y ese acto mínimo comenzó a abrir un espacio interior que necesitaba urgentemente crecer. Entró a un parque cercano, buscando un poco de silencio entre los árboles que se mecían suavemente. El aire fresco tocó su rostro como una caricia que parecía recordar algo esencial. Se sentó en una banca y dejó que su respiración se acomodara sin prisa, por primera vez en mucho tiempo. Cada exhalación llevaba consigo el peso acumulado de años de exigencia sin descanso, y cada inhalación traía una claridad nueva que iluminaba su mente de manera inesperada. Allí comprendió que había vivido desconectado de la naturaleza, simple de presente. Había buscado grandeza afuera mientras descuidaba la grandeza silenciosa de simplemente estar. Esa realización lo conmovió profundamente, como un despertar suave pero inevitable. Mateo recordó las palabras de un mentor que una vez le dijo: «El verdadero éxito es silencio antes de ser sonido». En ese momento no lo entendió. Creyó que era una metáfora poética sin mayor relevancia. Pero ahora, sentado allí, la frase adquiría un significado que le tocaba el alma sin pedir permiso. Comprendió que había intentado construir ruido, sin tener un silencio interno que lo sostuviera. Había querido brillar sin antes encender la pequeña llama que nace en el centro del ser. Esa verdad lo hizo inclinar la cabeza, casi como si recibiera una lección que llevaba años esperando. Y en ese acto humilde descubrió un alivio que jamás había encontrado en sus triunfos externos. Un alivio que nacía de aceptar que aún no sabía quién era, pero quería aprender. A medida que se sumergía en esos pensamientos, sintió que algo se aflojaba dentro de él, como si un nudo emocional que llevaba años apretado comenzara finalmente a desatarse. Ese alivio no era euforia, sino una suavidad cálida que limpiaba espacios olvidados. Recordó cuántas veces había buscado certeza en metas que nunca lograron darle paz real. Cuántas veces había perseguido reconocimiento para tapar inseguridades que seguían intactas. Y cuántas veces había ignorado la voz interna que le pedía detenerse, escucharse, cuidarse. Esa voz ahora sonaba más clara que nunca, como si la vida le hablara desde un lugar sagrado. Y Mateo, por primera vez, estaba dispuesto a escucharla sin resistencia. Mientras observaba a un niño correr entre los árboles con total libertad, algo se removió en su corazón. Ese niño parecía moverse sin esfuerzo, guiado por una alegría pura que no dependía de logros. Mateo sintió un golpe suave de nostalgia, recordando cuando también se sentía así, cuando el mundo era un espacio de descubrimiento, no una competencia interminable. Esa imagen le provocó una punzada de ternura y una necesidad profunda de recuperar algo perdido. No deseaba volver al pasado, sino reconectar con la esencia que había dejado atrás. Esa esencia que aún vivía en él, esperando ser reconocida y honrada. Y comprendió que mientras no recuperara esa autenticidad, ningún éxito sería suficiente. De pronto, una pregunta surgió en su mente con una claridad casi dolorosa. ¿Qué pasaría si dejara de correr? La idea lo asustó, porque toda su vida había estado construida sobre movimiento constante. Pero también lo alivió, como si esa pregunta abriera una puerta que siempre había querido abrir. Imaginó cómo sería vivir sin tanta presión, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Esa imagen le provocó un estremecimiento, una mezcla de miedo y esperanza.
Era inquietante soltar viejas identidades, pero también profundamente liberador. Y en ese instante entendió que el cambio no comenzaba con grandes decisiones, sino con pequeñas verdades aceptadas. Verdades que ahora tocaban su alma con la suavidad de un despertar inevitable. Mientras seguía reflexionando, escuchó el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Ese sonido simple creó un silencio interno que lo sostuvo de una manera nueva. Era como si la naturaleza misma lo acompañara en este descubrimiento íntimo. Sintió que no estaba solo, que algo más grande lo guiaba hacia una comprensión profunda. Una guía que no provenía del mundo exterior, sino de un susurro espiritual que emergía desde adentro. Ese susurro le recordó que la vida no le pedía perfección, solo sinceridad, y que la sinceridad con uno mismo es el inicio de toda verdadera transformación. Ese mensaje resonó en él como una verdad antigua que por fin volvía a su lugar. Cuando finalmente se levantó de la banca, lo hizo con una sensación diferente, ligera y consciente. Sabía que no había resuelto nada todavía, pero había dado un paso fundamental en su viaje. Un paso hacia la introspección, hacia la honestidad y hacia una vida más alineada con su verdad. La ciudad seguía igual, pero caminaba con una presencia que antes no conocía. Cada paso era un reconocimiento silencioso de que su éxito debía nacer de su alma, no de sus metas. Y aunque aún no sabía cómo recorrer ese camino, tenía la voluntad para iniciarlo. Esa voluntad era la señal de que algo profundamente verdadero había comenzado dentro de él. Y sin saberlo, Mateo estaba a punto de enfrentar una situación inesperada que lo transformaría aún más. Los días siguientes, Mateo intentó volver a su ritmo habitual, pero algo dentro de él ya no encajaba como antes. Las reuniones, las metas y los discursos motivadores que solía repetir le parecían ahora vacíos y automáticos. Era como si su alma se hubiera adelantado a una versión de sí mismo que él aún no comprendía del todo. Y esa distancia lo hacía sentirse dividido entre la vida que conocía y la verdad que recién despertaba. Cada vez que intentaba enfocarse en el éxito externo, un peso silencioso le recordaba su incomodidad. Era un recordatorio de que ignorar su interior ahora dolía más que enfrentar la incertidumbre. Esa tensión crecía sin prisa pero sin pausa, empujándolo hacia un límite emocional que nunca había cruzado. Y aunque no lo sabía, ese límite estaba a punto de romperse en un momento decisivo. Una tarde, mientras presentaba un proyecto importante, algo dentro de él simplemente se apagó. Las palabras dejaron de fluir y su mente quedó en blanco, como si el mundo exterior se desvaneciera de golpe. Sintió un nudo en el pecho, una presión que lo dejó sin aire y lo obligó a detenerse de inmediato. Los presentes lo miraron confundidos, sin entender que él estaba viviendo una tormenta interna devastadora. Para Mateo, fue como si todos los años de tensión se comprimieran en un solo instante insoportable. El silencio en la sala era un espejo que le devolvía su vulnerabilidad sin filtros. Y en ese silencio, el vacío que había ignorado durante tanto tiempo se hizo imposible de ocultar. Ese colapso lo sacudió hasta el núcleo, obligándolo a enfrentar lo que jamás quiso aceptar. Sintió vergüenza, miedo y una profunda sensación de fracaso que lo paralizó por completo. Durante años había construido una imagen de control absoluto y ahora esa imagen se derrumbaba frente a todos. Pero algo sorprendente ocurrió. Nadie lo juzgó como le esperaba, nadie lo miró con desprecio. En cambio, vio preocupación genuina, algo que no recordaba haber sentido desde hacía mucho. Ese gesto humano tocó una fibra que llevaba endurecida desde su juventud, cuando aprendió a no mostrar debilidad, y por primera vez entendió que su exigencia no era una virtud, sino una prisión emocional, una prisión que él mismo había construido ladrillo a ladrillo, creyendo que así sería invencible. Pero ahora, en esa caída inesperada, descubría una libertad que no sabía que necesitaba. Después del episodio, decidió salir a caminar para recuperar el aliento y calmar su mente agitada. La ciudad parecía moverse más lento de lo normal, como si le invitara a bajar la guardia de una vez por todas. Cada paso lo alejaba de su vida pública y lo acercaba a una introspección que ya no podía postergar. Sintió que caminaba sin rumbo, pero en realidad avanzaba directo hacia una revelación profunda.
El aire frío golpeaba su rostro, despertando una sensibilidad adormecida durante demasiado tiempo. Por primera vez, Mateo no intentaba escapar de sí mismo, sino permanecer presente en su fragilidad. Y esa presencia le ofrecía una claridad que nunca encontró en todo su éxito acumulado. Una claridad que transformaba su crisis en una puerta abierta hacia algo más verdadero. Se detuvo frente a un pequeño lago del parque, observando cómo el agua reflejaba el cielo gris. Ese espejo natural le recordó su propio reflejo, siempre cuidado, siempre perfecto, siempre distante. Pero ahora veía en el agua algo que nunca había visto en sí mismo: sinceridad sin adornos. Las ondas que se formaban con el viento le parecían una metáfora de su interior en movimiento. Un interior que finalmente se atrevía a romper la superficie para mostrar su verdad oculta. Y esa verdad era simple. Mateo no estaba bien, y llevaba años fingiendo que sí. Aceptar esa realidad le abrió el pecho como un suspiro largo y necesario, casi redentor. Era el inicio de un diálogo consigo mismo que había evitado durante demasiado tiempo. Sintió entonces que el éxito, ese que había perseguido obsesivamente, comenzaba a perder su significado. No porque fuera inútil, sino porque estaba construido sobre una base que no le pertenecía de verdad. Era como si hubiera construido un castillo imponente sobre arena, hermoso pero inestable. Y ahora, al ver la grieta interna, comprendía que la estructura nunca fue sólida. Necesitaba cimientos nuevos, cimientos nacidos de su alma y no de expectativas ajenas. Esa comprensión lo llenó de un miedo profundo, pero también de una valentía inesperada, porque reconstruirse desde adentro era un desafío que no podía posponer si quería vivir con autenticidad. Y en esa valentía naciente encontró una luz que empezaba a guiarlo. Mientras se mantenía frente al lago, recordó una frase que alguna vez escuchó en silencio y descartó sin pensar. La crisis es la llamada que la vida usa cuando te estás alejando demasiado de ti mismo. Ahora esa frase cobraba vida, resonando como un eco que iluminaba cada rincón de su conciencia. Comprendió que su colapso no había sido un fracaso, sino un mensaje urgente de su interior. Un mensaje que le pedía regresar a su esencia, a la raíz que había olvidado mientras perseguía grandezas externas. Y ese llamado se sentía más fuerte que cualquier aplauso que había recibido en su carrera. Era un llamado que le invitaba a reconstruirse no desde la ambición, sino desde la verdad. Y esa invitación despertó en él una fuerza emocional que llevaba años dormida. Regresó a casa con pasos lentos, como quien carga una revelación demasiado grande para apresurarla. Cada sonido de la ciudad parecía acompañarlo con una sensibilidad nueva, casi espiritual. Sentía que estaba viendo el mundo desde un cristal diferente, más honesto y más humano. Y en esa nueva visión comprendió que había vivido la mitad de su vida hacia afuera, hacia expectativas, metas ajenas, validaciones fugaces y reconocimientos superficiales. Pero ahora debía vivir hacia adentro, hacia la construcción de un carácter sólido y una fe interna. Ese giro lo asustaba, porque implicaba renunciar a todo lo que conocía y controlaba. Pero también lo llenaba de esperanza, porque intuía que allí encontraría su verdadera libertad. Al llegar a su habitación, se miró en el espejo con una atención que no se permitía desde joven. Ya no buscaba perfección, buscaba verdad, y esa diferencia lo conmovió profundamente. Vio en sus ojos un cansancio antiguo, pero también un brillo nuevo que no sabía cómo nombrar. Era el brillo de alguien que finalmente se había detenido lo suficiente para sentir. Y en esa sensación descubrió que el éxito no era un destino, sino una consecuencia interna. Una consecuencia de alinearse con su propia alma, su propósito y su fe más íntima. Esa comprensión lo dejó en silencio, como si escuchara una melodía que siempre estuvo allí. Una melodía que comenzaba a marcar un nuevo ritmo para su vida. Antes de dormir, Mateo cerró los ojos y sintió una calma distinta a cualquier logro profesional. Era una calma que nacía del reconocimiento honesto de su vulnerabilidad y de su humanidad. Sintió que algo se estaba reconfigurando dentro de él, como un mapa emocional redibujándose. Un mapa que lo guiaba hacia un éxito que no se veía, pero se sentía profundamente. Ese éxito interno que nace de carácter,
la fe y la visión que brota del alma. Y aunque el camino recién comenzaba, sabía que esta transformación ya no tenía marcha atrás. La vida le había mostrado una verdad demasiado grande como para ignorarla nuevamente. Y esa verdad lo llevaría a un desafío aún mayor que estaba por aparecer. A la mañana siguiente, Mateo despertó con una sensación de inquietud que no sabía explicar del todo. Había dormido, sí, pero su alma seguía moviéndose por dentro como si algo buscara salir a la superficie. Mientras se preparaba para iniciar el día, notó que su respiración era más corta, casi temerosa. Era como si su interior supiera que se acercaba a un punto de quiebre que no podía evitar. El espejo le devolvía un rostro serio, pero sus ojos mostraban una mezcla de fragilidad y determinación. Sabía que ya no podía fingir que todo estaba bien y sostener la imagen que tanto había protegido. Había iniciado un viaje interior que exigía coraje, verdad y una profunda renuncia a lo superficial. Y este día, sin saberlo, sería el momento que empujaría su transformación aún más lejos. Al llegar a su oficina, notó una tensión en el ambiente, como si todos caminaran con prisa y presión acumulada. Ese ritmo frenético que antes lo motivaba ahora le parecía ajeno, casi violento. Sus compañeros hablaban de resultados, metas y urgencias, pero él escuchaba algo diferente. Escuchaba el sonido hueco de vidas desconectadas intentando sostener expectativas imposibles. Por primera vez sintió compasión por ellos, y también por sí mismo, por haber vivido allí tanto tiempo. Era como observar el mundo desde otra frecuencia, una que invitaba a la reflexión y no a la competencia. Una frecuencia que lo llamaba a cuestionar profundamente el sistema al que había entregado su identidad. Y ese cuestionamiento comenzaba a transformarse en una verdad que ya no podía ignorar. Mientras revisaba documentos, recibió una llamada inesperada que lo obligó a salir de la sala. Era un antiguo amigo que hacía años no veía, alguien que había tomado un rumbo muy distinto al suyo. La voz del amigo sonaba tranquila, pausada, casi en paz, un contraste enorme con su vida reciente. Le contó que había dejado su trabajo para empezar de cero, buscando un propósito más alineado a su alma. Mateo escuchó con sorpresa, pero también con una punzada de envidia que no esperaba sentir. ¿Podía él hacer algo así? ¿Tenía el valor de soltar la estructura que lo había definido tanto tiempo? Esa pregunta lo atravesó profundamente, como un rayo que iluminaba su miedo más oculto. El miedo a perderlo todo para encontrarse a sí mismo. La llamada terminó, pero la inquietud permaneció vibrando en su pecho con una intensidad nueva. Era como si cada palabra de su amigo hubiera removido una capa que llevaba años endurecida. Sintió una emoción que bordeaba la tristeza y la esperanza, un impulso que buscaba abrirse paso. Se preguntó si él también podía elegir una vida que naciera desde dentro y no desde la exigencia externa. La posibilidad le parecía tan lejana como luminosa, un horizonte que llamaba en silencio. Pero junto a esa luz aparecía también el temor de soltar el control, su mayor armadura. Ese conflicto interno se volvió tan intenso que necesitó salir a respirar aire fresco de inmediato. Su alma estaba pidiendo un espacio que su vida actual ya no podía ofrecer. Caminó hasta la terraza del edificio, buscando un momento de claridad en medio del caos mental. El viento fuerte le golpeó el rostro, limpiando en segundos la confusión que lo perseguía. Desde allí arriba, la ciudad parecía una danza interminable de prisa, ruido y ambición. Y él, por primera vez, se sintió fuera de ese ritmo, como si su alma ya no perteneciera a ese lugar. La altura le dio perspectiva, pero no sobre el éxito, sino sobre sí mismo y sus decisiones. Comprendió que había vivido atrapado en un sistema que premiaba la productividad y castigaba la sinceridad. Y en ese instante sintió un impulso profundo de romper ese ciclo que lo había consumido tanto tiempo. Un impulso que sería decisivo para lo que vendría después. Mientras observaba el horizonte, sintió una emoción acumulada empujar hacia su garganta. Era una mezcla de agotamiento, tristeza y un deseo inmenso de liberarse de su propia prisión interna. Sin resistirse más, dejó que las lágrimas comenzaran a caer, silenciosas pero necesarias. Cada lágrima arrastraba consigo años de exigencia, de miedo, de cargas que nunca debió cargar solo.
Y en medio de ese llanto sincero, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: alivio. Un alivio tan profundo que lo dejó sin fuerzas, pero con una ligereza casi sagrada. Ese momento, lejos de ser una derrota, fue el inicio real de su renacimiento, porque llorar no lo debilitó, lo devolvió a su humanidad. De repente, su teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no lo tomó de inmediato. Lo miró con distancia, como si ese pequeño aparato representara la vida que estaba dejando atrás. Pensó en todas las veces que había permitido que las notificaciones dirigieran su destino, y en todas las oportunidades en que había ignorado su alma por atender urgencias ajenas. Decidió apagar el dispositivo por completo, un gesto simple pero revolucionario para él. Al hacerlo, sintió una libertad que nunca antes había sentido, un espacio interior que por fin respiraba. Era como cortar un cordón invisible que lo mantenía atado al ruido y al deber constante. Un acto que marcaba el inicio de un desapego que cambiaría su vida. Se quedó allí, en silencio, dejando que el viento y la altura le hablaran de manera simbólica. Sintió que la vida le estaba mostrando algo esencial, algo que había intentado enseñarle durante años. Que el éxito externo sin una raíz interna siempre termina derrumbándose. Que la prisa sin propósito solo genera vacío, y que el alma siempre reclama su espacio tarde o temprano. Esa verdad lo golpeó con suavidad, pero también con una claridad innegociable. Comprendió que debía reconstruirse desde dentro o seguiría repitiendo el mismo patrón indefinidamente. Y en esa comprensión encontró una especie de paz salvaje, cruda, auténtica. Una paz que nacía del reconocimiento honesto de su propia verdad. Antes de volver al interior del edificio, Mateo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Decidió que ese sería el día en que escucharía completamente a su interior, sin excusas ni evasiones. Un día para dejar que su alma marcara el ritmo y no la exigencia del mundo exterior. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo desconectado de sí mismo. Ese compromiso íntimo lo fortaleció de una forma nueva, como si recuperara una parte perdida. Una parte que había sacrificado para parecer fuerte cuando en realidad estaba roto. Ahora, esa ruptura se transformaba en una puerta abierta hacia un significado más profundo de la vida. Una puerta que estaba listo para cruzar, incluso sin saber qué encontraría al otro lado. Al regresar a su escritorio, algo dentro de él ya no era el mismo. Miró todo a su alrededor y sintió que esa vida ya no podía sostener su nueva verdad. El vacío interno que antes lo atormentaba ahora se había convertido en una guía que le mostraba con claridad que debía cambiar de rumbo, aunque todavía no supiera cómo. Ese reconocimiento no lo debilitó. Al contrario, lo llenó de una fuerza tranquila y luminosa. Una fuerza nacida del carácter, de la fe y de la visión interior que comenzaba a despertar. Su transformación ya no era un pensamiento. Era un hecho vivo, creciendo dentro de él. Y la vida, silenciosamente, preparaba el siguiente movimiento en su viaje interior. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa, Mateo sintió que la ciudad tenía un tono distinto al habitual. No era el ruido lo que había cambiado, sino su capacidad de escucharlo con una sensibilidad nueva. Cada bocina, cada paso, cada rostro parecía contar una historia que antes pasaba desapercibida. Era como si la vida, de repente, hablara un idioma más profundo que solo se entiende desde el alma. Caminar entre tantas personas lo hizo sentir acompañado, pero de una manera diferente. No era compañía física, sino una conexión silenciosa con el hecho de ser humano. Y esa conexión lo llenó de una humildad que jamás había experimentado en sus días de gloria externa. Humildad que, sin saberlo, abriría un portal hacia la revelación más grande de su viaje. Al llegar a su apartamento, lo encontró exactamente igual que siempre, pero él ya no lo era. El orden perfecto que solía presumir ahora le parecía frío, casi impersonal, carente de vida. Eran objetos acomodados para impresionar, no para sostener su bienestar ni su verdadera esencia. Cada detalle decorativo era un recordatorio silencioso de quien había intentado ser, y al mismo tiempo, un espejo de todo lo que había dejado de sentir para sostener esa imagen.
Mateo se sentó en el borde de la cama, respiró hondo y dejó que el silencio llenara la habitación. Ese silencio no era vacío, era un abrazo invisible que le invitaba a rendirse a la verdad de que había vivido hacia afuera durante demasiado tiempo. Se levantó despacio y abrió un cajón que hacía años no revisaba, casi temiendo lo que encontraría. Dentro, cubierto de polvo, estaba un viejo cuaderno de su adolescencia. Un cuaderno donde escribía sueños, miedos y esperanzas puras que nacían del corazón. Lo tomó entre las manos con un temblor involuntario, como quien sostiene un tesoro frágil. Al abrirlo, vio su letra juvenil, llena de ilusión y de una valentía que había olvidado. Esas páginas eran un recordatorio vivo de quien fue antes de buscar aprobación externa. Y al leerlas, sintió que una parte dormida le despertaba con una fuerza inesperada. Una parte que le decía suavemente, «Todavía estás a tiempo». Las palabras escritas años atrás parecían dirigirse directamente a su versión adulta. Hablaban de propósito, de conexión, de un deseo genuino de impactar el mundo con autenticidad. Nada de fama, nada de poder, nada de reconocimiento superficial. Solo un profundo anhelo de crecer desde adentro, compartir lo mejor de su alma. Ese contraste entre su yo joven y su yo actual lo golpeó con una mezcla de tristeza y revelación. Sintió un nudo en la garganta, como si esas páginas lo confrontaran con una verdad imposible de esquivar. Había abandonado su esencia en algún punto del camino, sin darse cuenta del costo emocional. Y ahora, por primera vez, veía claramente la distancia entre quien fue y quien se convirtió. Mateo cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho con una emoción que le quemaba suavemente. Era como si abrazara una parte perdida de sí mismo, una parte que había esperado demasiado tiempo. No sabía si llorar, agradecer o disculparse con ese niño lleno de sueños olvidados. Pero si sabía algo, no podía seguir viviendo traicionando esa voz interna tan pura y verdadera. Su alma le pedía regresar, reconstruirse y recuperar esa visión limpia que lo había guiado alguna vez. Esa nostalgia no lo debilitó, lo fortaleció con una determinación profundamente humana. Una determinación que nacía no del ego, sino de una verdad emocional que recién comenzaba a brotar. Y esa verdad le recordó que el éxito solo es real cuando nace desde dentro. Decidió entonces salir nuevamente, buscando aire fresco para ordenar las emociones que lo atravesaban. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y rosados, como si la tarde quisiera acompañarlo simbólicamente. Caminó hasta un puente cercano, un lugar que siempre le había transmitido cierta calma visual. Allí se apoyó en la baranda, dejando que el viento rozara su rostro con una intención casi espiritual. Era como si la vida misma le recordara que todo proceso profundo requiere vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad, encontró una fuerza nueva que lo invitaba a sentir sin resistencia. Sintió que cada emoción, incluso las dolorosas, tenían un mensaje que debía escuchar, porque escuchar su interior era el primer paso para reconstruirse de verdad. Mientras observaba el reflejo del cielo en el agua, sintió que su respiración se volvía más lenta y consciente. Ese ritmo calmado le permitió conectar con su cuerpo, con sensaciones que solía ignorar. Por primera vez en años, sintió su corazón no como una máquina de rendimiento, sino como un hogar emocional que pedía ser habitado, respetado y escuchado con honestidad profunda. La idea lo conmovió tanto que tuvo que cerrar los ojos y dejar que una lágrima escapara. Esa lágrima no venía del dolor, sino de la reconexión con algo sagrado dentro de él. Un sagrado que había sido eclipsado por metas, urgencias y máscaras innecesarias. Y esa conexión lo acercaba cada vez más a la esencia que había olvidado. Recordó entonces un pensamiento que había cruzado su mente días atrás. ¿Qué pasaría si dejara de correr? Y por primera vez, no solo se lo preguntó, sino que imaginó la respuesta con claridad. Visualizó una vida más simple, más íntima, más alineada con su propósito interno. Una vida donde el éxito fuera consecuencia de ser, no de aparentar. Esa visión le provocó un escalofrío emocional que mezclaba miedo y liberación, porque sabía que para alcanzarla debía soltar aquello que siempre había definido su identidad. Y soltar nunca es fácil,
pero quedarse donde ya no pertenecemos es aún más doloroso. Ese pensamiento se clavó en su alma como una certeza que ya no podía ignorar. Mateo abrió los ojos y miró el horizonte con una determinación serena, distinta a cualquier ambición pasada. Era una determinación que no buscaba conquistar el mundo, sino conquistarse a sí mismo. Y eso, comprendió, era el acto de valentía más grande que alguien podía emprender. Porque el éxito externo puede perderse, pero el carácter interno permanece en cada elección. La fe, la visión y la verdad interior no se compran ni se fingen, se construyen paso a paso. Y él estaba listo para comenzar esa construcción desde un punto completamente nuevo. Un punto donde la autenticidad sería su brújula y la introspección su guía constante. Ese momento marcó el inicio de una transformación que no tenía vuelta atrás. Mientras regresaba a casa con pasos lentos, sintió una calma profunda expandirse dentro de él. Era una calma distinta a cualquier logro, porque nacía de un acuerdo íntimo consigo mismo. Un acuerdo de volver a su verdad, honrar su alma y dejar de vivir para impresionar. Ese compromiso interno lo hizo sentir más vivo que cualquier éxito pasado. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que por fin caminaba en la dirección correcta. La vida le había mostrado su vacío no para destruirlo, sino para despertarlo. Y ahora, con esa comprensión, Mateo avanzaba hacia una nueva etapa de autodescubrimiento. Una etapa en la que aprendería que el verdadero éxito siempre nace desde adentro. A la mañana siguiente, Mateo despertó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Era una sensación suave pero firme, como si su alma hubiera decidido guiarlo con más fuerza. Ya no había esa prisa interna que le empujaba a llenar cada minuto de obligaciones. En su lugar, había un silencio consciente que iluminaba cada pensamiento. Mientras preparaba su desayuno, notó que respiraba más profundamente, sin ansiedad. Cada movimiento tenía intención, cada gesto llevaba una serenidad nueva. Era como si un viejo ruido hubiera sido retirado de su mente, dejando espacio para lo esencial. Y esa calma, tan simple, se convirtió en la primera señal de su transformación interior. Decidió salir a caminar antes de comenzar cualquier tarea, siguiendo un impulso intuitivo. La ciudad aún despertaba, y ese ambiente le permitió sentir la quietud entre el caos habitual. Los sonidos parecían más suaves, como si la vida le hablara desde un lugar más íntimo. Mientras avanzaba, sintió que algo dentro de él seguía reacomodándose en silencio. Era una reorganización emocional que no podía explicar, pero sí reconocer. Su alma parecía susurrarle que continuara, que no temiera el proceso que estaba viviendo. Y esos susurros internos se volvían cada vez más nítidos conforme caminaba sin rumbo fijo. Un rumbo que, paradójicamente, lo acercaba a sí mismo más que cualquier meta externa. Se detuvo frente a una cafetería pequeña que nunca había notado, aunque pasaba por allí a diario. El aroma cálido que escapaba por la puerta abierta le recordó la sencillez de los momentos auténticos. Entró sin pensarlo demasiado, como si algo lo guiara hacia un encuentro inesperado. El lugar estaba decorado con detalles simples, llenos de vida y sin pretensiones. Allí dentro sintió una paz que contrastaba profundamente con su antiguo estilo de vida. Pidió un café y se sentó junto a una ventana, observando a las personas pasar sin prisa. Cada rostro parecía contar una historia silenciosa, un reflejo de la humanidad compartida. Y en ese instante, Mateo comprendió que nunca había aprendido a ver de verdad. Mientras sostenía la taza caliente entre sus manos, una reflexión profunda comenzó a formarse. Entendió que durante años había vivido para ser visto, no para ver, para ser admirado, no para comprender. Esa revelación le cayó encima como una ola suave pero poderosa. Había perdido tantas oportunidades de conectar con la vida por estar atrapado en su ambición. Pero ahora, sentado en esa pequeña cafetería, sentía que recuperaba la capacidad de observar. Y observar desde el alma era muy distinto a simplemente mirar con los ojos. Era como si todo tuviera más profundidad, más significado, más verdad. De repente, una mujer mayor que estaba en la mesa de al lado le sonrió con una calidez inesperada.
No era una sonrisa superficial, era una invitación silenciosa a la humanidad compartida. Mateo devolvió la sonrisa, algo que antes habría hecho con distancia y ahora hacía con presencia. La mujer le dijo suavemente, «Se ve que está pasando por algo importante». Él quedó sorprendido, casi sin palabras, preguntándose cómo podía ella saberlo. Ella añadió, «A veces, el alma se nota más que el rostro». Esas palabras lo atravesaron como un rayo emocional lleno de sabiduría. Era la confirmación externa de un proceso interno que él apenas comenzaba a comprender. Mateo sintió un impulso profundo de escucharla, como si ella guardara una clave para su búsqueda. Le preguntó si alguna vez había pasado por un cambio que lo obligara a mirar hacia adentro. La mujer asintió lentamente y respondió, «Todos lo hacemos, pero pocos se atreven a continuar el camino». Esa frase se convirtió en una semilla luminosa que cayó directamente en el centro de su corazón. Comprendió que no estaba solo en su transformación, que este era un camino humano universal, un viaje silencioso que todos atraviesan cuando la vida decide revelarle su verdad. La mujer no dijo nada más, pero su presencia bastó para despertar una nueva comprensión interna, una comprensión que lo acompañaría durante todo su proceso. Cuando salió de la cafetería, la luz del día parecía distinta, casi más limpia. Sentía que cada paso que daba tenía un propósito que no provenía de la mente, sino del alma. Era como si el mundo respondiera a su nueva disposición interna, reflejando su despertar. Miró el cielo y sintió un agradecimiento profundo, sin necesidad de palabras ni explicaciones. Agradecimiento por estar viviendo un proceso que, aunque desafiante, era profundamente liberador. Por primera vez en su vida, no deseaba controlar nada, solo permitir que la verdad lo guiara. Ese acto de rendición no era debilidad, era una forma madura de sabiduría emocional, y esa sabiduría comenzaba a reconstruirlo desde su raíz más auténtica. De regreso a casa, se encontró pensando en todo lo que había defendido como éxito: la fama, el reconocimiento, el papel de hombre fuerte que nunca fallaba. Ahora veía esas cosas con una distancia nueva, como si pertenecieran a una vida ajena. Comprendió que el éxito verdadero no era una cima, sino un estado interior, un estado que se construye desde la fe, el carácter y una visión limpia de propósito. Ese descubrimiento lo llenó de una tranquilidad suave y profunda. Su corazón parecía sentarse, como si encontrara un lugar donde finalmente descansar. Y ese descanso era más valioso que cualquier aplauso que hubiera recibido antes. Al llegar, se sentó nuevamente con su cuaderno antiguo, abriéndolo con un respeto renovado. Ya no lo veía como un objeto del pasado, sino como un puente hacia su esencia. Escribió en una página nueva, dejando que sus palabras fluyeran sin filtros ni pretensiones. Lo que salió fue una confesión honesta y luminosa: «Quiero volver a ser quien realmente soy». Esa frase, simple y poderosa, le provocó una emoción que lo hizo cerrar los ojos. Sintió que todas las piezas de su vida comenzaban lentamente a encajar, no porque estuviera resolviendo sus problemas, sino porque se estaba reencontrando consigo mismo. Esa sensación se convirtió en un faro interno que lo guiaría en los días por venir. Al final del día, mientras observaba la ciudad desde su ventana, sintió una certeza profunda, la certeza de que la vida estaba comenzando a alinearse con su verdad interior, y que cada paso, incluso los más pequeños, formaba parte de un renacimiento necesario. Era un renacimiento que no buscaba cambiar el mundo externo, sino transformar su mundo interno. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que ya no tenía miedo, porque había descubierto que la fe en uno mismo es la raíz de todo verdadero éxito. Y esa fe estaba despertando en él con una fuerza que jamás había conocido, una fuerza que lo preparaba para la revelación más transformadora de su camino. Los días siguientes, Mateo comenzó a notar que su percepción del mundo cambiaba de forma silenciosa. Las mismas calles, los mismos rostros y los mismos sonidos ahora tenían una profundidad distinta. Era como si cada detalle escondiera una lección, un mensaje diseñado para su transformación interna.
Sentía que la vida le hablaba a través de símbolos que antes pasaban desapercibidos. Ese descubrimiento lo llenaba de una mezcla de asombro y humildad, como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. Cada amanecer lo encontraba más atento, más presente, más dispuesto a escuchar su verdad. Y esa disposición se convertía en su mayor acto de valentía diaria. Una valentía que lo preparaba para mirar dentro de sí con una honestidad radical. Una tarde, mientras regresaba de una caminata larga, sintió la necesidad de sentarse en un banco del parque. No era cansancio físico, era algo más profundo, una invitación interior que pedía detenerse. Observó las hojas moviéndose con el viento y sintió una conexión suave con algo invisible. Era como si la naturaleza reflejara su propio proceso interno, silencioso, lento y transformador. Cada movimiento de las ramas parecía mostrarle que cambiar no siempre implica ruido. A veces, el cambio más verdadero ocurre sin que nadie lo note por fuera. Ese pensamiento le provocó un suspiro largo y liberador que no planeó ni contuvo. Un suspiro que marcó el inicio de una revelación inesperada. Mientras contemplaba el paisaje, una frase surgió en su mente con una claridad casi sagrada. No estás perdido. Estás volviendo a casa. Esas palabras no parecían venir de su pensamiento habitual, sino de una profundidad que nunca había explorado. Sintió un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo, como si alguien hubiera tocado su alma. Por un momento, cerró los ojos y permitió que esa frase lo envolviera completamente. Era como si todo su viaje, con sus quiebres y silencios, cobrara sentido en ese instante. Comprendió que el vacío que tanto temía no era un enemigo, sino una puerta que lo guiaba hacia su esencia más auténtica. Esa comprensión lo conmovió de tal manera que no pudo contener las lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de cansancio ni de confusión, sino de reconocimiento. Reconocimiento de que durante años había buscado afuera lo que siempre estuvo dentro. La paz, el propósito, el valor, todo eso había estado dormido esperando ser despertado. Y ahora, al tocar esa verdad interna, sintió una expansión que no sabía que era posible. Era como si su corazón se abriera después de años encerrado en una coraza de exigencia. Esa apertura le permitió sentir una ternura hacia sí mismo que nunca se había concedido. Una ternura que lo invitaba a seguir explorando su propia profundidad. Cuando abrió los ojos, el paisaje parecía más vivo, casi más luminoso. Los colores tenían una intensidad que antes no percibía, como si fuera la primera vez que veía el mundo. Sintió una gratitud inmensa por estar presente en ese momento, sin prisa ni máscaras. Por primera vez entendió que la simpleza no era pobreza espiritual, sino abundancia de conciencia. Que la quietud no era pasividad, sino una forma elevada de sabiduría. Y que su alma había esperado pacientemente a que dejara caer las capas superficiales. Esa comprensión lo llenó de una serenidad que se extendió por todo su cuerpo. Una serenidad que anunciaba que algo dentro de él había cambiado para siempre. Decidió caminar hacia un lugar alto desde el cual pudiera ver la ciudad completa. Quería observar desde arriba aquello que durante tanto tiempo creyó que definía su valor. Al llegar, se encontró con una vista inmensa, una mezcla de luces, movimiento y horizontes lejanos. Pero esta vez no sintió ni presión ni urgencia, solo una profunda distancia emocional. Comprendió que había estado atado a una idea de éxito que no representaba su verdadera grandeza. Todo ese mundo exterior era solo una pequeña parte de lo que realmente era. Su valor no dependía de esa vista, sino del viaje interior que estaba atravesando. Y esa verdad lo llenó de una libertad que nunca antes había sentido. Allí, con el viento golpeando suavemente su rostro, Mateo cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió como su interior se expandía con cada inhalación, como si algo se reacomodara dentro de él. Una sensación de presencia plena lo envolvió por completo, como si su alma tomara forma. Percibió una fuerza interna que no provenía de logros, sino de autenticidad. Una fuerza que había estado enterrada bajo años de autoexigencia, miedo y búsqueda externa. Ahora emergía con suavidad, sin imponerse, como una verdad que no necesita gritar. Y esa fuerza le mostró que el verdadero éxito no es un resultado,
sino un estado de coherencia interior. Coherencia entre lo que se siente, lo que se cree y lo que se vive. Mientras permanecía en silencio, una imagen simbólica apareció en su mente. Se vio a sí mismo sosteniendo una lámpara pequeña, apagada, que representaba su luz interior. Durante años había intentado iluminar el mundo con reflectores externos, sin darse cuenta de su propia llama. Pero ahora, esa lámpara comenzaba a encenderse desde dentro, lenta pero intensamente. Esa imagen le reveló que su misión no era brillar para ser visto, sino iluminar para comprender. Comprenderse a sí mismo, comprender la vida, comprender el propósito que lo había llamado desde niño. Y en esa revelación sintió una paz profunda que parecía llenar cada rincón de su ser. Una paz que lo acompañaría en los próximos pasos de su renovación. Cuando finalmente abrió los ojos, sintió que una decisión comenzaba a tomar forma dentro de él. No era una decisión impulsiva ni emocional. Era una certeza nacida desde su centro. Sabía que debía hacer cambios reales en su vida, cambios que honraran la verdad que había descubierto, cambios que quizás implicarían dejar atrás antiguas estructuras y redefinir su camino. Pero ya no le temía al vacío, porque sabía que ese vacío era ahora un espacio de creación, un espacio donde podía construir una vida coherente con su alma y no con expectativas ajenas. Ese reconocimiento le dio un sentido profundo de propósito que hacía años no experimentaba. Un propósito que nacía sin ruido, pero con una fuerza imparable. Mientras descendía del mirador, sintió que algo definitivo había sucedido dentro de él. No era una epifanía momentánea, sino un realineamiento interno que transformaba su manera de existir. La vida ya no era una carrera, sino un encuentro continuo consigo mismo. Comprendió que el verdadero éxito no se mide en resultados, sino en la paz que se siente vivir en verdad. Y esa paz comenzaba a ocupar el lugar donde antes vivía la ansiedad y la autoexigencia. Mateo sabía que aún quedaba un último paso en su viaje, un cierre que completaría su transformación. Pero ahora caminaba con fe en su interior, con carácter renovado y con una visión limpia. Una visión que lo preparaba para la revelación final que cambiaría su destino para siempre. En los días siguientes, Mateo sintió que algo dentro de él se sentaba con una fuerza tranquila. No era euforia ni un impulso pasajero, sino una estabilidad profunda nacida de su despertar interior. Comenzó a tomar pequeñas decisiones alineadas con su verdad, sin miedo a decepcionar expectativas. Cada gesto, cada elección, cada silencio tenía un significado que antes no veía. Era como si su vida empezara a sincronizarse con una melodía interna que recién descubría. Una melodía suave, auténtica, guiada por la fe y el carácter que había empezado a cultivar. Y en esa armonía silenciosa entendió que ya no podía volver a ser quien fue antes, porque había encontrado un nuevo hogar dentro de sí mismo. Una tarde, volvió al mismo puente donde días atrás había enfrentado sus emociones más profundas. El cielo estaba cubierto de tonos dorados que parecían pintar la escena con un aire sagrado. Se apoyó en la baranda y dejó que el viento acariciara su rostro, como si le diera la bienvenida. Sintió que ese lugar guardaba el eco de su antiguo yo, pero también la semilla de su renacimiento. El agua reflejaba la luz del atardecer como si le devolviera una versión purificada de sí mismo. Y comprendió que todo lo vivido, el vacío, la caída, la duda, había sido parte de su preparación. La vida no lo había castigado, lo había guiado hacia una verdad más grande que él mismo, una verdad que ahora podía sostener sin temor. Mientras observaba el movimiento del agua, una claridad profunda llegó a su corazón. Comprendió que el verdadero éxito nunca había estado afuera, en títulos o aplausos. Siempre había sido un trabajo interior, un encuentro íntimo con su propósito y su esencia. Ese éxito no dependía de conquistas externas, sino del valor de vivir en coherencia. Coherencia entre la voz interna y las decisiones de cada día. Esa comprensión lo llenó de una gratitud silenciosa, casi reverente. Gratitud por haber tocado fondo lo suficiente como para comenzar a ascender desde un lugar auténtico, y por entender que el éxito real es una construcción del alma. Sintiéndose impulsado por esa claridad, decidió cerrar los ojos y hacer una promesa sencilla,
pero tan profunda que resonó en su pecho como un latido nuevo. Prometió no volver a traicionarse, no volver a vivir para ser visto, no volver a ignorar su interior. Prometió caminar con conciencia, con presencia y con una fe inquebrantable en su propio valor. Sabía que habría días difíciles, pero también sabía que ya no estaría solo, porque había aprendido a escucharse, a sostenerse y a confiar en su propia luz. Esa luz que antes buscaba en el mundo exterior, ahora brillaba desde el centro de su ser, y esa revelación lo llenó de un coraje suave pero poderoso. Cuando abrió los ojos, el atardecer había tomado tonos más intensos, casi dorados. Sintió que el mundo entero parecía responder a su transformación interna, no de manera mágica, sino de forma simbólica, como si la vida confirmara su nuevo camino. Las sombras se alargaban lentamente, recordándole que incluso la oscuridad tiene belleza, y él entendió que su propia oscuridad había sido fértil, necesaria y profundamente humana. Sin ella, no habría aprendido a mirar hacia adentro ni a despertar su verdadera fuerza. Esa aceptación completa de su historia lo llenó de una paz difícil de describir, una paz que solo nace después de haber abrazado la propia vulnerabilidad. Decidió caminar un poco más, dejando que sus pasos marcaran el ritmo de su nueva vida. Cada metro recorrido se sentía simbólico, como si avanzara hacia una versión más plena de sí mismo. Ya no caminaba con prisa, sino con presencia, disfrutando cada sensación y cada latido. Comprendió que el éxito ya no era un destino que perseguir, sino un estado que cultivar, un estado que se alimenta de verdad, fe, carácter y visión interior. Ese pensamiento encendió una calidez en su pecho, como si su alma le sonriera desde dentro. Por primera vez, no tenía miedo del futuro, tenía esperanza, y esa esperanza se convirtió en su nueva forma de avanzar. Al llegar a una esquina tranquila, se detuvo y miró el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Esas pequeñas luces lejanas parecían recordarle que todo propósito profundo requiere paciencia, que incluso las estrellas tardan años en brillar como las vemos hoy. Y él entendió que su crecimiento interior también era un proceso lento, pero certero. Un proceso que no necesitaba pruebas externas, solo constancia emocional. Sentir eso le dio una sensación de pertenencia a la vida que nunca había experimentado antes, como si finalmente se hubiera alineado con el ritmo natural de su existencia. Un ritmo que no exige, sino que invita suavemente a ser. Mateo respiró hondo, como si sellara su transformación con un acto simple pero sagrado. Sabía que aún tenía mucho por aprender, por sanar y por crear desde dentro. Pero también sabía que ya tenía lo esencial, un corazón despierto y un propósito verdadero. Ese propósito no era conquistar el mundo, sino conquistarse a sí mismo, reconstruirse desde la autenticidad y compartir su luz con quienes también buscan la suya. Esa certeza lo llenó de una energía serena, una fuerza tranquila que lo sostenía desde adentro, y comprendió que, a partir de ese día, su vida sería un testimonio silencioso de esa verdad. La verdad de que todo éxito real nace en el alma. Antes de emprender el regreso a casa, miró una vez más el horizonte iluminado por las últimas luces. Sintió un agradecimiento tan profundo que no encontró palabras para expresarlo. Agradecimiento por el vacío que lo despertó, por el dolor que lo transformó y por la fe que lo sostuvo. Agradecimiento por haberse encontrado finalmente consigo mismo después de tantos años perdido. Y en ese agradecimiento nació un deseo sincero de compartir su aprendizaje con otros, no desde el ego, sino desde la empatía y la compasión humana, porque sabía que muchos viven persiguiendo lo mismo que él persiguió, un éxito que no llena, y quería que supieran que otro camino es posible. Mientras emprendía el camino de vuelta, una sonrisa calma se dibujó en su rostro. Sabía que algo dentro de él había renacido para siempre, convirtiéndose en su mayor tesoro. Un tesoro que ninguna crisis, pérdida o fracaso podría quitarle jamás. El éxito ya no era una cima externa, sino un fuego interno que lo acompañaría donde fuera. Y sintió el impulso de invitar a otros a despertar su propia luz, su propia verdad, su propio rumbo. Por eso, si esta historia tocó tu alma,
Te invito a quedarte y seguir escuchando relatos como este. Relatos que nos recuerdan que el mayor viaje siempre es hacia adentro. Suscríbete para no perderte el próximo mensaje que podría transformar tu vida.